En 2009, José Mourinho lo quería en su Inter de Milán. Los grandes de Europa se peleaban por su fichaje. Liverpool, Arsenal, Chelsea. La prensa lo llamaba el mago, por su capacidad de hacer lo imposible con el balón. Era el futuro 10 de la selección Colombia, el heredero natural de los grandes creadores. Hoy, Juan Pablo Pino vende esmeraldas y entrena niños en las calles de Cartagena. Como el mismo talento que deslumbró el Principado de Mónaco terminó vagando por Indonesia. La historia del mago Pino es más que una carrera desperdiciada. Es un espejo donde se reflejan los demonios que acechan a los jóvenes promesas del fútbol colombiano. Esta es la historia de cómo el dinero fácil y las malas decisiones pueden destruir hasta la magia más brillante. La historia comienza en La Esperanza, un barrio popular de Cartagena donde los niños juegan al fútbol en las calles, en medio de la pobreza. Juan Pablo Pino fue uno de ellos. Como tantos otros chicos del barrio, encontró en el fútbol una forma de soñar con un futuro mejor. Sus primeros pasos los dio en Ciclones, un club amateur dirigido por Luis Felipe Pozo, donde también surgieron talentos como Cristian Marrugo y Dowling Leudo. Fue ahí donde comenzó a mostrar ese talento especial que lo llevaría lejos. Con solo 17 años, en 2004, llegó al Independiente Medellín de la mano de Pedro Sarmiento. Un año después, el 18 de septiembre de 2005, anotó su primer gol como profesional contra el América. Pero el destino le tenía preparado algo especial. 6 días después, volvió a su Cartagena natal para enfrentar al Real Cartagena en el estadio Pedro de Heredia, donde había dado sus primeros toques al balón. El resultado, victoria 3-1 para Medellín con gol incluido de Pino. Su juego era especial, velocidad explosiva, técnica refinada y unos regates que dejaban a todos con la boca abierta. La prensa empezó a fijarse en él y no tardaron en llegar los rumores. Primero fue el Boca Juniors de Mauricio Macri, luego el Udinese italiano con una oferta de 1 millón de euros por el 50% de sus derechos. Pero el destino tenía otros planes para el chico de La Esperanza. 2006 era el año que pondría a Juan Pablo Pino en el mapa del fútbol internacional. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe se celebraban en su Cartagena natal, y el mago no desaprovechó la oportunidad. Con el dorsal 18 se convirtió en el máximo goleador del torneo con 5 goles, formando una dupla letal con Carlos Darwin Quintero. Colombia se coronó campeón tras vencer 2-1 a Venezuela en la final. Pero fue en el Sudamericano Sub-20 de Paraguay 2007, donde brilló con la luz propia. En el partido inaugural contra Argentina, Pino realizó una jugada que quedaría para la historia. Dejó en el camino a 7 jugadores argentinos, 3 de ellos en una baldosa, para luego asistir el gol de la victoria 2-1. Esa noche los ojos del fútbol mundial se posaron sobre él. Sin embargo, las grietas comenzaron a aparecer. Para el tercer partido del torneo, Eduardo Lara sorpresivamente lo dejó en el banco. Los rumores no tardaron en circular. Algunos hablaban de problemas físicos, otros de una actitud sobradora. A pesar de que Colombia clasificó como líder de su grupo, el equipo se desmoronó en el hexagonal final. La tricolor quedó última sufriendo una humillante goleada 5-0 ante Chile y derrotas contra Uruguay, Paraguay y Brasil. Solo pudo rescatar un empate contra Argentina. Las críticas hacia Pino se intensificaron. Se le acusaba de individualista, de anteponer el lucimiento personal al juego de equipo. Aún así, en pleno torneo, el entonces presidente de Boca Juniors, Mauricio Macri, mostró interés en ficharlo. También sondearon su situación en el Sao Paulo y el Chelsea inglés. El fútbol le abría las puertas de Europa, pero las dudas sobre su carácter ya empezaban a sembrar las semillas de lo que vendría después. El Udinese italiano fue el primero en mover la ficha, 1 millón de euros por el 50% de sus derechos. El trato parecía cerrado hasta que Gianluca Tori, director deportivo del Mónaco, apareció con una oferta irresistible: 5 millones de euros. El Medellín aceptó sin dudarlo, aún sabiendo que debería pagar una multa al Udinese. A sus 19 años, Pino aterrizaba en uno de los lugares más exclusivos del mundo.
La vida en el Principado comenzó como un apartamento de lujo frente al mar, pero el fútbol tenía otros planes. En su debut sufrió una lesión que lo alejó un mes de las canchas. Al recuperarse, las cosas no mejoraron. El técnico ni siquiera lo consideraba para las reservas. Después de un año sin continuidad, fue cedido al Charleroi belga, donde entre lesiones mostró destellos de su talento que incluso atrajeron el interés del histórico Anderlecht. Su regreso a Mónaco en 2008 marcó el inicio de su mejor momento en Europa. En un amistoso contra la Roma, el mago reapareció con más fuerza y velocidad que nunca. Ha despertado el mago de su largo sueño, tituló la prensa local. Lo que siguió fue espectacular, un gol de tiro libre desde 36.6 metros contra el Girondins y actuaciones memorables que le valieron ser elegido el mejor jugador del Mónaco en diciembre de 2008, abril y mayo de 2009. El momento cumbre llegó el 30 de julio de 2009, un amistoso contra el Inter de Mourinho. Pino jugó solo 23 minutos, pero fueron suficientes para que The Special One se acercara junto a Iván Ramiro Córdoba y su entrenador de arqueros, Silvino Louro, a hablar con él. El momento quedó inmortalizado cuando Mourinho miraba a Silvino, pronunció aquella palabra que resonaría para siempre: compriamolo, expresando su deseo inmediato de fichar al jugador. El verano de 2010 marcó el inicio del declive. El Galatasaray turco convenció a Pino de abandonar el Mónaco con un contrato por 4 años y un pago de 3 millones de euros. A pesar de mostrar destellos de calidad bajo la dirección de Frank Rijkaard y George Hagi, esta sería solo la primera parada de un viaje sin retorno. La espiral del dinero fácil se aceleró. En 2011 el Al Nassr de Arabia Saudita lo sedujo con un contrato lucrativo. El paso siguiente fue aún más revelador. Fichó por el Mersin Idman Yurdu turco, pero solo jugó un partido amistoso antes de rescindir su contrato, argumentando incomodidad en la ciudad. El Olympiacos griego apareció como tabla de salvación en diciembre de 2012, y aunque logró conquistar la Superliga y la Copa de Grecia, la estabilidad seguía siendo esquiva. La búsqueda constante de mejores contratos había erosionado su carrera. En cada transferencia, el talento que una vez maravilló al Principado de Mónaco se diluía un poco más. Los clubes lo querían retener, pero la promesa de más dinero en otro lugar siempre resultaba irresistible. La falta de un entorno estable y de mentores que lo guiaran en sus decisiones comenzaba a pasar factura. El círculo vicioso alcanzó su punto crítico en julio de 2013, cuando regresó al Independiente Medellín. Lo que debía ser un retorno triunfal se convirtió en su caída más dramática. El 31 de octubre, tras negarse un control de alcoholemia y abandonar los entrenamientos antes de tiempo, presentó su renuncia. En 8 partidos solo fue titular una vez. El dinero había comprado todo, excepto la continuidad y el respeto que alguna vez tuvo en el fútbol. El vagabundeo mundial de Juan Pablo Pino continuó después de su salida del Medellín. Francia le abrió nuevamente sus puertas con el Bastia en 2014, donde tuvo una actuación destacada contra el Lille, jugando los 90 minutos completos y dejando buenas sensaciones a pesar de la derrota. Su siguiente parada fue Perú con Universitario de Deportes en 2016. La suerte, sin embargo, no estuvo de su lado. 3 lesiones en 6 partidos y una inhabilitación por problemas con su inscripción marcaron su breve paso por el fútbol peruano. La travesía continuó en Indonesia, donde defendió los colores del Arema Cronus en 2017, logrando un doblete de penal contra PSM Makassar, para luego pasar al Barito Putera en 2018. Después de 2 años de inactividad, el Real Cartagena le tendió la mano en 2021. El regreso a casa, sin embargo, no fue el final soñado. A pesar de mostrar destellos de su calidad, el equipo no logró el ascenso a la primera división. La realidad era clara: aquel joven que asombraba en el Mónaco y atraía las miradas de los grandes clubes europeos había quedado en el pasado. Los años del vagabundeo por el mundo del fútbol finalmente lo llevaron a reinventarse. El mago encontró un nuevo camino en el mundo de las esmeraldas, transformándose de joya del fútbol colombiano a comerciante de joyas reales. Su historia tomó un giro inesperado, pero quizás necesario, encontrando en la enseñanza a niños de su Cartagena natal una forma de redención y una manera de devolver algo al fútbol que tanto le dio y tanto le quitó. La historia de Juan Pablo Pino
refleja el espejismo del talento sin guía. Mientras él perseguía contratos millonarios por el mundo, otros como Falcao construían legados basados en disciplina y constancia. A sus 19 años, nadie le enseñó que el talento sin madurez es como un coche de carrera sin frenos, pero la vida siempre ofrece segundas oportunidades. De las cenizas de una carrera que prometía gloria, Pino encontró su verdadera misión. Hoy, aquel niño que soñaba en las calles de la esperanza regresa como maestro, transformando su historia en lección para una nueva generación de soñadores. Su relato es más que una advertencia, es un recordatorio de que el fútbol, como la vida misma, requiere tanto talento como sabiduría para alcanzar la verdadera grandeza. ¿Qué otro talento del fútbol colombiano crees que se perdió en el camino? Déjanos tu sugerencia en los comentarios. Nos vemos en el próximo video de Historia Futbolera, donde seguiremos revelando esas carreras que pudieron cambiar el destino de nuestro deporte.